el almirante congresista Jorge Montoya. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, congresista. A pesar, congresista, de no haber obtenido los votos que se necesitaba para la vacancia del presidente Pedro Castillo, ¿qué pasó? ¿Qué se vio en ese día? ¿Cómo lo puede usted manifestar el día de la vacancia, que no pudo obtenerse pues los votos que se necesitaba? Y bueno, voy a explicarles cómo funciona esto, ¿no? Tiene que conseguirse la voluntad de 130 congresistas o de 87 como mínimo para poder aprobar la vacancia. Es un tema individual, ¿no? No es un tema que se pueda prever ni asegurar. Es un tema que se ve en el día. El día de la elección, ese día se sabe quiénes son los que van a votar. Antes no. Claro. Lo que teníamos nosotros previsto era llegar al mismo número que tuvimos para la admisión a debate. Pero sucedió que dos partidos tomaron otro camino. Acción Popular, que tomó el camino de la abstención y de votar al otro en contra de la vacancia, y Alianza para el Progreso igual. No por intereses, me imagino, particulares que tienen que ver con el gobierno y ellos, porque no se entiende otra explicación. Pero lo que ha sido positivo definitivamente ha sido de que el presidente fue al Congreso a rendir cuentas, que no la rindió como se debía, es cierto, pero al menos lo hicimos ir y darse cuenta de que él no es un dictador, que tiene que rendir cuentas a la ciudadanía a través del Congreso de la República. ¿No? Eso es lo positivo. Lo otro positivo es que tenemos ya un número bastante consolidado de 55 votos a favor. Para la admisión anterior lo presentamos con 50, ahora estamos en 55, quiere decir que va subiendo la gente que considera que es necesario hacer esa acción de vacancia, hasta que el presidente cambie, si quiere que cambie de actitud. Ahora lo que se viene ahora debe ser un cambio de timón definitivamente. Él tiene que haber entendido el mensaje, porque ha sido muy claro de parte nuestra. Y su defensa ha sido muy débil, no ha tenido cómo defenderse porque no tiene seguramente los elementos necesarios para presentarla. Y su abogado se equivocó de foro, creía que estaba en una Corte Suprema de Justicia, porque se le puso a hablar de los temas jurisdiccionales y judiciales, no políticos. Acá era cómo podía defender un perfil de personalidad del presidente que lo considerábamos como incapacidad moral permanente por la serie de actos que ha realizado desde que tomó el gobierno hasta la fecha. El solamente nombrar ministros no idóneos que tienen prontuarios, no currículum, ya significa una debilidad moral, que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y eso es comprobable porque he tenido 3 gabinetes de esa forma y uno que se desintegró solo. Tan malos era que se desintegró antes de fusionar. Esa es más o menos la situación en líneas generales de lo que fue la vacancia. Se pensaba llegar a los 87 votos, congresista, cuando se vio el respaldo en ese caso de Acción Popular y Alianza para el Progreso, que luego cambiaron, como usted mismo dice, de línea, se podría decir. El discurso para usted del presidente Pedro Castillo no tuvo mucho sustento. En este caso, el abogado, como usted también lo menciona, se equivocó de discurso. El tema era convencer con fundamentos los puntos que estaban dentro de la moción de vacancia. Sí, se puede convencer con fundamentos cuando estamos hablando todos en el mismo nivel, pero acá habían otro tipo de intereses que han sido manejados por el gobierno muy hábilmente para poder ganarse esas anexiones a su grupo. Ellos tenían 44 votos seguros, han crecido, porque les ha ofrecido algo definitivamente, que lo vamos a ver en los meses siguientes. ¿Cree usted que Alianza para el Progreso, algunos de sus congresistas y Acción Popular negociaron algún tema de apoyo y respaldo a esta moción? Fíjese, Alianza para el Progreso ha votado en abstención, en contra y a favor. Así es. O sea, han jugado para todos, ¿no? Pero se equivocan porque la oposición no juega de esa manera. Nosotros tenemos una línea clara y directa. Así es. O sea, no nos van a convencer porque hayan votado unos cuantos a favor de la vacancia. Se han dividido casi proporcionalmente. Una cosa muy extraña para tomar decisiones que tienen que ver con la ética, la moral y la buena costumbre. Claro que sí. El día de hoy, congresista, se censuró al ministro de Salud. Ustedes, desde el Congreso, se venía cuestionando hace mucho tiempo el trabajo del ministro de Salud. Así es, el ministro de Salud
a pedido nuestro, nos remitió su sustento por escrito de la respuesta que había dado. Lo hemos analizado y de todo lo que remitió, solamente 2 preguntas tenían sustento, el resto no. Ahí se demostró de que no tenía capacidad para poder hacer diagnóstico de cáncer al cuello uterino, no tenía, mejor dicho, que había sido falso lo que dijo del agua racimada. Tenía, aparte, no solamente era agua, sino tenía arándanos y otra fruta más. No tenía licencia médica porque no es un medicamento, ¿no? Y cosas por el estilo. Aparte, el tema del tomógrafo, que en un hospital de Junín fue prescrito por el tiempo que pasó, no porque había sido declarado inocente. Eso sigue siendo un tema que no ha sido descubierto. El Ministerio Público tiene que tomar acción para poder determinar qué funcionarios han tenido la maña de poder hacer que esto llegue a prescribir por la falta de acción de ellos mismos, ¿no? Y cosas así se pueden ir sumando varias más que demostraban de que el ministro no estaba en condiciones de continuar en el Ministerio de Salud. Así es. Y ha sido votado por una buena cantidad de votos, claro, su censura. Era un ministerio muy importante y más en estos momentos de pandemia. La verdad que se pudo sentir un poco el bajón en ese caso. ¿Ustedes seguirán, de repente tiene en lista otro ministro para poder presentar alguna moción? Sabemos también que han presentado su bancada una moción en contra de el presidente de ministros, como es el doctor Aníbal Torres. No, lo que se ha presentado una carta para que cambien los protocolos de salud que hay, se flexibilicen más y no se obliga a la gente a vacunarse, sino se les motive, ¿no? Y que se permita sacarse las mascarillas en los lugares abiertos donde no hay público, ¿no? Son cosas que estamos haciendo en función del respeto de los derechos de todos los ciudadanos a la libertad, que no sea coaccionada su libertad, y a la vez motivando para que se vacunen los que deseen hacerlo. No es una moción sigue de vacancia, siendo un elemento, perdón. No es una moción de censura lo que ustedes han solicitado en contra del presidente del Consejo de Ministros, del doctor Aníbal Torres, entonces. No, aún no. Perfecto. No, aún no. De repente se refiere usted a lo que hemos anunciado, que es sobre el tema que dijo que el presidente había sacado de la agenda el adelanto de elecciones. Exacto. Nosotros le hemos pedido que nos remita copia de las actas del Consejo de Ministros para comprobar si eso estaba en la sesión autorizado. Estamos esperando que nos la remita para actuar en consecuencia a esa respuesta, que puede terminar en una censura, una interpelación o en nada, si es que no ha dicho lo que dice que dijo. Perfecto. Ustedes seguirán, ya tienen 55 votos, ¿no? Ya tienen consistencia en este camino y se ha mostrado como en una prueba de fuego, como se puede decir, quién sigue la misma línea, como usted lo menciona, o quién pues busca otros intereses y se va por otro lado. ¿Seguirán trabajando en esta fiscalización en lo que es el Poder Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo, para poder buscar otra manera de repente de presentar una moción de vacancia? Y lo que vamos a hacer es mantener el control político que hemos venido teniendo, el proteger al Perú del comunismo, tratar de evitar que se enquisten en los lugares de gobierno, en los diferentes escalones, personal que no tiene nada que ver con la democracia, sino más bien son de sesgo comunista. En eso nos vamos a preocupar permanentemente, porque estamos para defender la democracia. Y vamos a continuar haciendo los proyectos de ley necesarios para que se reactive la economía, para que la gente tenga más seguridad, para que la salud sea mejor, para que la educación también mejore. O sea, vamos a estar en todas las líneas de acción importantes para la población, además del control político, como lo hemos venido haciendo. Estamos en momentos difíciles, congresista. Estamos con paros, hay paro de transportistas, hay también incomodidad de nuestros hermanos agricultores. Usted mismo lo ha mencionado, es necesario reactivar la economía, pero estamos en momentos muy críticos. ¿Qué proyectos de ley propone el Congreso para poder salir de esta situación y poder hacer pues una ayuda, se podría decir, trabajar en conjunto con el Ejecutivo también, ¿no? Sí, fíjese, lo que está pasando con la huelga de transporte, que es gravísimo, claro, es por una ineficiencia del gobierno en la atención de la demanda de los transportistas que presentaron el año pasado.
El año pasado, en noviembre, firmaron un acta con el gobierno se comprometía a cumplir ciertos puntos, cosa que no ha hecho. O sea, la solución ahí está de parte del Ejecutivo directamente, solucionar ese problema. Tanto a los gremios de transportistas de carga como a los otros transportistas, igual. No se ha cumplido con ellos y por eso han tomado esta medida de fuerza que no es aceptable realmente porque afecta a toda la población, pero tiene que acordarse que su derecho a reclamo no puede afectar la vida, ni la salud, ni los bienes de otra persona. Y han estado empleando violencia y eso no es aceptable. Pero está en manos del Ejecutivo. En nuestras manos está el tratar de flexibilizar las cosas, el encontrar, nos hemos reunido con los microempresarios en Gamarra, lo del rubro de confecciones, para junto con ellos ver qué elementos teníamos que modificar en la legislación para que ellos puedan reactivarse, ¿no? Ese es un asunto que estamos trabajando en este momento con una comisión multipartidaria y los empresarios de Gamarra. Luego vamos a ir por otros gremios haciendo lo mismo, sintonizando con ellos, viendo cuáles son sus problemas y dando las medidas legales que se requieran para que ellos puedan funcionar. De verdad que a nosotros nos preocupa la situación, congresista, porque el Perú cada día está más pobre y no se cumple la palabra del presidente Pedro Castillo, ¿no? Un país rico. Sí. Un país. Usted sabe que todo ha subido, la canasta básica familiar ha subido. Eso es nuestra preocupación. ¿No? Y los combustibles han subido, el gas ha subido, todo ha subido y no hay nada que lo pare porque hay una inestabilidad en el gobierno. Esa inestabilidad aleja a los inversores, aleja la posibilidad de recuperar los negocios hasta que no se mantenga todo el Estado estable nuevamente. Congresista, para concluir, ¿por qué cree que el Ejecutivo, el presidente, no debería ser parte quizá del gobierno? ¿Lo piensa de esa manera? ¿Que el presidente no sea parte del gobierno, perdón? Que este Ejecutivo, que este gobierno no sea parte del Ejecutivo, perdón, como representantes del país. ¿Cree que debería cambiarse todo este Ejecutivo, incluyendo al presidente Pedro Castillo? Fíjese, lo que tiene el presidente es que no ha podido armar un gabinete adecuado para el país. Tiene que hacerlo, o sea, tiene que deshacerse de los ministros que no funcionan o que tienen otros intereses, cambiarlos radicalmente y cambiar de giro y poner gente profesional que conozca las carteras, que sepa manejarla, que sepa la gestión pública y ponerlos de ministros. Actualmente el ministro de Agricultura también está seriamente cuestionado por temas directamente relacionados a él, ¿no? Y el presidente lo deja, tendría que sacarlo. ¿Ustedes, el ministro de Energía y Minas es otro. ¿Presentarán alguna moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, contra el ministro de Agricultura quizá? Hay una bancada que está corriendo una moción de interpelación contra el ministro de Agricultura. En esta semana que viene seguramente la van a sacar adelante. Perfecto, perfecto, congresista. Ha sido un gusto hablar con usted. ¿Algún mensaje de repente para nuestra región Ancash? Sí, un mensaje para la región Ancash y todos los peruanos. Busquemos la unidad. Entendamos que somos todos parte de un mismo país, que somos hermanos, que hemos nacido en esta tierra tan rica que puede aprovecharse mucho si no peleamos entre nosotros. Aprendamos a respetarnos y respetarnos en todo el sentido de la palabra, en todos los actos. Y caminemos juntos. Podemos tener ideas diferentes en algunas cosas, pero eso no significa que no podamos unirnos alrededor del Perú. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Esperemos tenerlo por acá muy pronto, congresista, por esta región, por nuestra región Ancash, para que usted conozca un poco más nuestra realidad. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tomar la palabra y vamos a visitar. Muchísimas gracias, congresista. Buenas noches.